dijimos ayer, pero no puedo decirme la renga para arrancar el pase, ¿entendés? ¿Por qué? Arrancamos con la renga de estos temas, me reía Nada ahí. ofensivo, nada ofensivo. La frase. Nada ofensivo. Bueno, hablaste con el presidente, te digo que no escuché toda la nota, porque justo había arrancado la bici y no se escuchaba bien con la bici. Así que bueno, me quedé con a ver, media nota. Si querés que hacer una síntesis concreta, de paso por los que no escucharon y se están sumando ahora. No, bueno, fue una serie de preguntas que tienen que ver con las principales dudas que uno tiene respecto a las medidas anunciadas ayer. La primera es si esto convalida un método de protesta, porque, a ver, claramente, vos lo viste ayer antes que pasar lo de Olivos, tenías esa posición. Yo, cuando fui lo de Olivos, dije que esto no puede ser de ninguna manera. Me acerqué mucho a tu posición de ayer después de ver lo de Olivos. Sí, lo de Olivos es una metáfora, ¿sabés qué me sensación me da a mí? Digo, es una metáfora siniestra, ¿no? No importa quién está dentro de la Casa de Gobierno, pero ver fuerzas policiales o militares rodeando la quinta presidencial. Wow. Ahora, la consecuencia de eso es una concesión monetaria a los que protestaban, con lo cual la pregunta era si esto convalida un método de protesta, si va a haber algún tipo de sanción a los que... Y él insistía por el lado de las necesidades insatisfechas de la policía bonaerense, que de esta manera se resuelve un conflicto, que no le gustó la modalidad, pero él tenía un conflicto, quería resolverlo. Y ese es el punto, y de eso no se movía. Fue un largo reportaje. Después había todo un segmento del reportaje respecto de la medida central anunciada, si es justa o es injusta. Por supuesto, él defendió su justicia. Después hubo toda una charla sobre cómo queda respecto de la oposición, dado que llamó a gente, hubo intendentes ahí respaldando algo que no sabían qué era lo que iban a respaldar, y finalmente fue una medida que afecta a uno de los principales líderes de la oposición. Y él dijo, por ahí me equivoqué, no avisarle lo que iba a hacer, les pedí disculpas, ya le pedí disculpas a Jorge Macri. Y en el medio de eso... detengámonos un segundo, a ver, me interesa. Por el lado de la policía yo me quedé con gusto a poco. Yo esperaba un discurso más enérgico del presidente en cuanto a condena de lo que había pasado, porque tuvo una gravedad institucional tremenda. Esperaba algo más duro, realmente más duro. Lo que no implica que vos después no podés negociar, y que no, y de hecho él está haciendo un aporte de guita a la provincia impresionante para que la provincia lo solucione. Ahora, no condenar lo que pasó ayer me parece un gesto de debilidad del presidente en este caso. Y después lo otro, lo de mezclar todo me parece rarísimo. Yo no sé si habló algo de eso, ¿no? ¿Por qué mezclar? Porque la coparticipación se venía hablando. Cuando vos hablás un poquito y lo sondeás con gente que no esté tan implicada en la pelea política, a mí me decían ayer, estábamos discutiendo si era medio punto o un punto. Se venía discutiendo que eso que le dio Macri en el 2016, porque fue Macri el que le cedió los 2 puntos esos de más a la ciudad en 2016, había que revisarlo porque supera en gran medida lo que le insume a la ciudad la policía. Ahora, no es lo que dice la ciudad, Escucha, Rey, no es lo que dice la ciudad dice que es al revés, que están pagando más que esos 2 puntos para la policía. Cuando yo se lo dije al presidente, él dijo... separemos, no estamos hablando de toda la policía de la ciudad, estamos hablando de la parte de la federal que se transmitió y se fusionó con la metropolitana. La ciudad insiste en que es más lo que pagan que lo que reciben. Que lo que reciben. Está bien, pero se venía discutiendo sobre esto y la ciudad estaba dispuesta a ceder medio punto. Eso por lo que yo sé. Sé que estaba dispuesta a ceder medio. ¿Por qué? Porque le pedían 1,5, era una negociación, estaban negociando guita, ¿no? Y lo que no entiendo, lo que a mí me cuesta entender es por qué ayer, todo junto en este marco, es decir, si vos tenías una negociación abierta, ponele que no llegas a un acuerdo y decís, bueno, señores, le voy a sacar el 1% porque Macri le dio 2 puntos en el 2016, me parece que está mal, le voy a ponerle una decisión más polémica después de romper una mesa de negociación. Ahora, todo el mismo paquete de ayer fue rarísimo, ¿no? No, se rompen muchos puentes, porque además si vos imaginate en la dinámica de discusión que yo se lo planteé en un momento de la oposición, había 2 conceptos de qué es Alberto Fernández. Uno es el de Rodríguez Larreta y un montón de gente más que dice es un hombre de diálogo, es un hombre que se puede plantear, no es lo mismo que pasaba antes del 2015, tratarlo como si fuera un tipo que viene por todo es injusto y a partir de ahí la utopía de construir una política consensuada a largo plazo en la Argentina.
Y otro sector, que era el de Macri, Bullrich, Carrió, etcétera, que decía, no, de ninguna manera, es por otros métodos lo mismo, no te dejes engañar, hay que hacer la oposición durísima porque si no estos tipos te pasan por encima. En esa dinámica, lo que pasó ayer fortalece a los sectores más duros de la oposición, diciéndole, fíjate cómo te trata de amigo, fíjate cómo bla, 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 y finalmente te mete un sablazo cuando menos lo esperás. Y te lo anuncia, él dice que fue por un mensaje de texto. Bueno, al amigo le anuncia que le quita 2 meses y medio de sueldo de la Ciudad de Buenos Aires por mensaje de texto. Yo le pregunté, que creo que es la última pregunta, y creo que era la que más me interesaba hacer, ¿qué dice eso de su carácter? Si eso lo define como alguien que te puede sentar a la mesa como un amigo y sorprendente con una decisión que que te deja como golpeado en el sentido de digamos, lo que te perjudica. Y ahí me parece que si yo tuviera que titular la entrevista diría eso, yo no soy un tramposo. Si me equivoqué en llamar a gente el tema del recorte a la ciudad ya lo había planteado y lo hablé con Rodríguez Larreta. Sí, por eso te digo, ¿por qué mezclar? Pero a ver, ¿quién está fallando acá? Me parece que lo empezamos a ver, ¿no? Es como cuando pasó lo de Vicentín. Hay algo que está fallando, ¿no? Yo no sé si es la comunicación, si es la estrategia. ¿Por qué comparás con Vicentín? Por la forma, porque acá hay otro problema de forma. La forma termina afectando el contenido. Porque, a ver, es legítima la discusión sobre esa guita con la ciudad. Yo no estoy de acuerdo abiertamente con que no, vos no me podés tocar nada. Porque realmente eso fue una guita que dio por decreto Mauricio Macri. Después podemos discutir si es justa, no es justa. Yo no soy un especialista en materia fiscal, pero ayer leía en Twitter y en varios lados gente que tenía las dos posiciones y vos leías las dos y eran como muy fundamentadas, claro, muy fundamentadas. Pero entonces digo, es parte, cuando vos ves eso por experiencia, que sabemos que hay argumentos de los dos lados y que es una discusión posible. De hecho, y ni que hablar las provincias, porque Jairo decía, no solamente la ciudad fue beneficiada estos últimos años, la provincia también. Las provincias del interior no. No, claro. Ni que hablar la discusión sobre vos le das un aumento al que protesta, y al que protesta armado, y no a los médicos, que tienen la misma situación, pero vos estás pensando más en el tipo que protestó armado. Sí. Hay 1000 discusiones que se hablan acá. Es probable que le terminen dando también la guita a los médicos, es probable, porque si no va a explotar todo. Pero lo que yo te quería apuntar, antes de irme a la cuestión de fondo y ver cuál es tu opinión, empiezo a notar cierto, no sé, descoordinación, no sé cómo llamarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, si vos me preguntás a mí, o yo me pongo a mí, pero podría ponerte a vos o a cualquier persona que esté vinculada a la comunicación. Che, ¿está bien anunciar lo de la quita de la coparticipación ayer con los intendentes, con los de la oposición a los que no le avisamos, mandarle un mensaje de texto a Larreta para decirle que se lo vas a sacar, y mezclar todo con el reclamo de la policía? ¿Vos qué le hubieras aconsejado al presidente? No, yo hubiera dicho que ayer él tenía la posibilidad de transformarse otra vez en el líder de todo el país y de hacer un discurso claramente en favor de la democracia, habilitando una negociación y sentando de qué se puede hacer y qué no dentro de la democracia. Y comienzo el discurso, apuntó en esa manera. Por ahí vos decís que tenía que haber sido más duro, pero a mí me parecía que el primer comienzo fue así. El segundo, eso es una medida que es claramente rupturista, conflictiva, así se ajusta, ¿no? Pero bueno, pero lo raro es mezclarlo, Ernesto. ¿Por qué mezclarlo? Entonces, claro, no, estoy de acuerdo con tu planteo. Entonces, y me parece que 2 o 3 cosas de lo que vos decías. Por un lado, muestra un tipo de carácter personal y presidencial que uno mira mucho a los presidentes, donde, las manifestaciones de cariño de Alberto Fernández en público no siempre tiene efectos positivos en lo concreto. Es decir, puede ser mi amigo Moyano, mi amigo Horacio Rodríguez Larreta, mi amigo Reinaldo Siete Casas, mi amigo, y de repente la forma en que él entiende la amistad contempla que por mensaje de texto te anuncia una medida que te perjudica muchísimo, con lo cual esas manifestaciones de afecto público son una herramienta en el ejercicio del poder, no reflejan necesariamente, pueden coincidir o no con el afecto, pero no se reflejan los hechos concretos. En ese sentido, Rodríguez Larreta dijo, no es mi amigo, mis amigos son otros,
tiene un poco más de previsibilidad en su... ahora, eso puede servir en política, no digo que sea una virtud o un defecto político. Pero en términos personales, bueno, uno dice, che, ¿qué significará cuando me dice mi amigo? Pero lo otro que... Bueno, perdóname, termina, te interrumpí. No, lo otro que decía es que hay una agenda que cada una de estas medidas pueden ser justas o injustas, pero en las medidas que ha tomado el gobierno, que son relevantes por fuera de la pandemia, las personas o los grupos afectados son los mismos que fueron siempre los adversarios o los enemigos del kirchnerismo. Es decir, hay una medida que afecta a Clarín, otra medida que afecta a un sector del campo, otra medida que afecta a los jueces que irritaron a Cristina, otra medida que afecta a la oposición. Y vos decís, bueno, pero la reforma judicial es justa, bueno, pero quitar el plata de la ciudad es justa, bueno, pero regular lo de Clarín es justo, bueno, pero hay muchas cosas justas. Por ejemplo, de regular el mercado cervecero. Hoy marcaba Jairo, fueron ayer a Quilmes y Alberto dice, ustedes hacen toda la cerveza que yo tomo. Sí, eso se llama monopolio. Y es muy injusto, para las cervezas artesanales. Sería justo desregular el mercado y poner límites al precio de la cerveza, pero no elige la cerveza, elige un sector donde está Clarín. Y no estoy criticando nada de esto, estoy describiendo una lógica de acción que muestra... Decime. No, que podría también plantearse de otra manera. Está afectando intereses que, por el perfil ideológico y la posición política de su partido, hay que afectar. Ponele, pero en todo caso son los intereses que se han planteado siempre. Está bien. Bueno, pero uno puede decir, bueno, perfecto. Que el peronismo quiere regular lo que le podemos notar, sí, lo que no hace de acuerdo a lo que plantea ideológicamente su fuerza política. Sí, pero es un recorte en términos ideológicos, qué sé yo, uno ve lo que subieron los remedios en las últimas semanas. No, bueno, está bien, por eso uno puede exigirle más por ese lado. Yo en general le pido más regulación, no menos regulación. No, está bien, pero no es casualidad el recorte. Tiene que ver con conflictos históricos, tiene que ver con ciertas fijaciones, tiene que ver con una agenda, que es la agenda que se ve. De todas las injusticias que hay en el mundo, yo elijo estas para aplicar, y son poquitas respecto de las otras, pero no importa, eso es una cosa. Y lo otro, el carácter presidencial, que a mí me parece un hecho importante. Por ahí tiene razón él, cuando él dice, yo no soy tramposo, y tiene derecho a defenderlo y a demostrarlo, qué sé yo, pero es un tema de debate. Yo lo que noto, insisto, que yo me detengo más en la cuestión política, y lo que me sorprende es cómo nadie en el entorno, salvo que el presidente no esté escuchando a nadie, que a veces pasa, hace años que nosotros contamos la política y uno sabe que a veces pasa eso, a pesar de que el presidente todo el tiempo dice que escucha. Entonces digo, ¿no le estará diciendo nadie que lo de ayer políticamente estuvo mal pensado, mal ejecutado y que los efectos no son buenos? Porque, a ver, si el objetivo es ser el referente de toda la sociedad, estuvo mal. Pero si el objetivo no fuera ese, y si el objetivo era, bueno, yo veo en qué momento tengo una endija para debilitar a Rodríguez Larreta y darle la plata a Kicillof, por ejemplo. Eso, ¿cómo lo dicen? Para sacarle plata a la opulenta ciudad de Buenos Aires y dársela a la pobre provincia de Buenos Aires. Pero yo me acuerdo... Pero ¿por qué lo presentás así? La presentación fue una torpeza, metido en el marco de un conflicto donde tuviste rodeada la casa de la Quinta Presidencial, que te habilita otros conflictos, que te puede habilitar otros conflictos con otros sectores, con la provincia, te enemista directamente con el único dirigente de la oposición de peso con el que tenés diálogo. La verdad que no sé, no le veo el efecto. ¿Cuál fue el efecto positivo de las medidas? Para el gobierno me estoy refiriendo ahora, Y bueno, no lo veo. Se cuentan 35.000 millones de pesos. Pero está bien, pero lo podías anunciado mañana, lo podías anunciado después de decir, miren, estuvimos discutiendo. ¿Cómo? Se cuentan 35.000 millones de pesos y es la resolución de un conflicto. Pero está bien, pero vos lo podés hacer en bloques separados, podés llamarlo a Larreta, volverle a plantear que le va a sacar el 1%, Larreta te dice, no me lo saque, te doy el 0,5%, entonces vos salís, mire, estuvimos una hora discutiendo, no nos ponemos de acuerdo, le voy a sacar el 1%. ¿Por qué? Porque es justo. Porque recibió el 2 por decreto de Macri y yo le voy a sacar el 1 porque hace falta esa guita para la provincia de Buenos Aires. Miren los bolonques que se me están generando. Pero en otros momentos, sí, vos. Es que me parece que sería mucho más claro, mucho más entendible. No sé. Me parece vos lo focalizás más en la personalidad del presidente y yo lo focalizo más en errores políticos del gobierno. La personalidad tiene que ver cómo vos construís acuerdos a largo plazo. A mí me da la impresión de que no es la intención
digo, cuando uno ve esto, vos decís, una persona que está enhebrando consenso y confianza para que se sostenga un acuerdo en cosas importantes a largo plazo, no hace esto. Entonces lo que yo veo es como un sinceramiento, por más que él, de hecho toda la hora que todo dijo, no, yo no quiero romper, no quiero perjudicar, estoy transformando la Argentina porque la Argentina se armó mal, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ponele que sea eso, sea ese objetivo noble el que lo guía al presidente. En ese objetivo noble sacrifica la relación con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, esa idea de estamos todos juntos en lo importante y por ahí sea un método que podamos a largo plazo, ayer me sale la palabra dinamitado, no fue dinamitado, pero fue debilitado mucho. Sí, no, eso está claro. Pero insisto, claro, es una decisión, no es un error. Pero está bien, pero si vos, pero digo, tío, hay problemas de implementación, porque si vos esa decisión la tomás después de una semana de negociación con Larreta, aún tomando la misma decisión, como consecuencia de que no te pudiste poner de acuerdo, tiene otro sentido. Hay como un toque de improvisación otra vez. En eso lo veo parecido a lo de Vicentín. Hay como un dejo de improvisación, que yo empiezo a notar. Lo noté en Vicentín, noté ahora. Exactamente. Ahora, hay un tema ahí que es legal, que va a ser un debate fuerte, que es respecto a si esto es legal o no. Sí, ahora Irina Hauser me va a hacer le pedimos un informe sobre eso. Si me dejas, brevemente tenemos las dos posiciones. La posición de Alberto es, no hay ley de coparticipación posterior a la reforma del 94 que le dio la autonomía a la Ciudad de Buenos Aires, por lo tanto eso sigue funcionando como un territorio nacional y el gobierno de la nación decide cuánto le da o cuánto no le da de su propia coparticipación. Esa es la visión del gobierno, con lo cual es legal, punto. ¿Qué dice el gobierno de la ciudad? Que la Corte dio jerarquía constitucional a los acuerdos entre los estados. Y si hay un convenio firmado, que es lo que firmaron Rodríguez Larreta y Macri en su momento, para que a cambio del traspaso de la policía vos recibas una cantidad de plata, ese convenio no se puede anular unilateralmente. Y entonces ese es lo que va y funciona como si fuera una ley y solamente se puede cambiar por otro convenio. Mira, te hago señas. ¿Qué? No, lo que puede tardar en resolverse. La Corte. Olvídate. Sí, yo me preguntaba, dado que uno se la pasa estudiando, qué reforma judicial, qué Vicentín, qué pandemia, qué acuerdo de la deuda, todo el tiempo están con cosas nuevas, consultar, estudiando y aprendiendo. Me falta el dato de qué pasa, porque la ciudad aporta el 22% de la recaudación nacional y recibe el 3% de la coparticipación. ¿Qué pasa si la ciudad no envía eso mientras la nación la castiga por el otro lado? ¿Puede haber un problema ahí de fondo en un sentido o en otro? ¿Cómo sigue eso? ¿Se separa Buenos Aires de la Confederación? No sé, pero evidentemente hay un conflicto que... Sí, pero hay una discusión que se tiene que entender. ¿Te imaginas que Buenos Aires recibiera el 22% que pone y se lo quedara a Buenos Aires? Es el puerto Buenos Aires, ¿no? Sí, está bien, por eso. Me parece que va para largo. Los bancos, la actividad comercial masiva. Sí, por eso. Bueno, la Argentina, la idea de que nosotros teníamos de que se vaya construyendo consenso a largo plazo. Olvídate. Eso está Olvídate, Rey. La próxima, te la pago, te la debo. Bueno, nos vemos, cuídate.